Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. Estamos en el último programa del año y tenemos como invitado al economista Vicente Albornoz. Queremos conversar con él sobre proyecciones nuevo año. No hay que tener bola de cristal, pero sí nos preocupa qué puede pasar en Ecuador, qué puede pasar en América Latina y el mundo cuando seguimos con la pandemia. La famosa COVID-19 sigue generando problemas y sigue generando una serie de incertidumbres, más aún en Ecuador cuando estamos arrancando una campaña electoral. Vicente, ¿cómo mirar cierre de año, pero cómo ver proyecciones del próximo año? Hemos visto cambios, usted también asesora al gobierno central, pero ¿cómo analizar hacia dónde podemos proyectarnos en este 2021 que está por llegar? Bueno, muy buenos días. La pregunta es complicada, bien complicada, porque en el 2021 tenemos todos los elementos imaginables de incertidumbre, lo cual no necesariamente significa que el año va a ser malo o bueno, sino que es muy difícil predecir o prever de alguna manera qué es lo que puede pasar en el próximo año. ¿A qué me refiero? A ver, hay una pandemia, es evidente, hay una vacuna, también es evidente, pero hay nuevas cepas del virus. Puede ser que eso sea un problema, puede ser que eso no sea un problema, no tenemos claro qué es lo que está pasando ahí. Entonces todo indica que el mundo en general va a recuperarse económicamente hablando en el 2021, pero esa recuperación no va a ser una cosa homogénea, similar o constante. A ver, homogénea me refiero a que no todos los países van a tener una evolución similar. Unos van a recuperarse más rápido y unos más lentos, y no va a ser constante, porque vamos a tener aceleradas, emocionadas, vamos a creer que las cosas están solucionadas y después vamos a caer en pesimismo y vamos a ver que las cosas no están arregladas. Entonces vamos a tener arranques y frenazos en el próximo año, quizás en el 2022 también. Así que la economía mundial está con mucha incertidumbre. Con una economía mundial con mucha incertidumbre, el precio del petróleo, que es una variable clave para el Ecuador, también está rodeada de mucha incertidumbre. Podrá tener sus subidas, podrá tener sus bajadas, podrán hacerse de a buenas los árabes y los rusos, podrán pelearse los árabes y los rusos. En el fondo no sabemos qué va a pasar el próximo año, ya próxima semana en la práctica, qué es lo que va a pasar. Por lo tanto hay muchísima incertidumbre, ¿no? Ahora, Vicente, cuando vemos China... Todo eso, solo una cosita muy corta, y en el Ecuador toda esta incertidumbre se agranda por un tema electoral. Por un tema electoral, además lleno de candidatos. Pero antes de topar Ecuador, vemos China. China, donde arrancó la pandemia, donde estuvo cerrado no sé cuántas semanas y meses, de pronto vemos que su economía sí creció. O sea, ¿qué pasa con China, de donde arranca el famoso virus y se propaga al mundo? De pronto vemos que es una economía que sí va a crecer. ¿Cómo funcionó la economía de gran gigante asiático frente a lo que está pasando en las otras economías globales? Vemos Europa que vuelve a cerrarse, vemos problemas en Estados Unidos, que es el país más afectado con mayor número de contagios y mayor número de muertes y con líos económicos. Pero en cambio China, donde arranca todo, aparentemente las cosas están por buen camino. A ver, en la China lo que hubo es un mejor manejo de la pandemia. Eso es lo que hubo en la China, no... Digamos, ¿por qué lo manejaron mejor? Podría ser un tema de larguísima conversación, pero no hay mucho misterio. Manejaron mejor este tema de la pandemia, fueron más hábiles en el aislar a la gente, más disciplinados en cumplir las normas.
no sé exactamente por qué eso, creo que hay que preguntarles a los epidemiólogos, y los economistas somos bastante polivalentes, pero de epidemiólogos eso sí. O de pronto tienen una población más obediente. Hay que preguntar a los epidemiólogos por qué la China lo manejó mejor, pero el hecho final es que lo maneja mejor y por lo tanto puede ser, pero yo creo que el hecho final es que como manejan mejor, la economía china se recupera más rápido. Eso es la conclusión final. Pero también hay ciertas economías más flexibles y otras menos flexibles. La economía norteamericana, con un buen número de defunciones, pero con un altísimo número de defunciones, parecería que está recuperándose más rápido que la economía europea, donde dentro de Europa ha habido algunas con muchos problemas y otras con pocos problemas. La economía japonesa parecería que está recuperándose casi tan rápido como la economía china. Entonces ahí hay más incertidumbre en el mundo porque tenemos países como la China que están mejorando rápido, países como Japón que no están mal, países como Estados Unidos que tienen una mejora lenta y países y zonas como Europa donde la mejoría parece que va a ser mucho más lenta. Nuestros socios en países desarrollados también ahí podría haber grandes diferencias. Perú, Colombia no están bien tampoco y eso también nos afecta al Ecuador porque al final son importantes clientes de nuestros productos. Entonces ahí hay muchísima incertidumbre y yo no sé si es que aparece por ahí por marzo otra cepa rara del virus y se complica todo, o si al mismo tiempo resulta que sale una nueva vacuna que es más barata, más fácil de difundir y solo necesita una dosis y no hay que ponerla en refrigeración, todo mejoraría muchísimo. Ahí vamos a tener, realmente predecir el próximo año es muy complicado. Más bien pagamos una cosa, dígame cara o sello, lanzamos una moneda y eso tal vez sea más efectivo, pero en serio, el 2021 va a ser un año que hoy es completamente impredecible y como yo les decía hace un rato, a eso hay que sumarle toda la incertidumbre política electoral del Ecuador. Hacia allá queremos ir. ¿Cómo estamos cerrando como país el año? Hemos visto que con el Fondo Monetario tenemos acuerdos, que están llegando desembolsos, que existe en la parte macroeconómica y las relaciones con multilaterales, muchos hablan de que se ha avanzado y tenemos mejores posibilidades. Pero ¿cómo cerramos el año? ¿Cómo pasa el año el Ecuador en la parte económica? Con todo lo que hemos vivido también, desplome de precios de crudo, pandemia, desempleo y una serie de elementos. ¿Cómo terminamos el año para luego pensar en el siguiente con las elecciones que están también a la vuelta de la esquina? A ver, yo resumiría el final del año 2020 en 3 palabras. Mal, pero mejorando. Creo que eso resume cómo estamos terminando el año económico. ¿Qué significa mal, pero mejorando? ¿Y mejorando hacia qué si arrancamos campaña? Ya. A ver, la economía hoy está peor que hace un año, por eso estamos mal. Si vemos noviembre del año 2019 y noviembre de 2020, que son los meses para los que hay datos, noviembre de 2019 cierra peor, noviembre de 2020 es peor que noviembre de 2019, y es obvio, en todos los datos que hay, septiembre tenemos datos de desempleo, estamos peor que en septiembre del año pasado. Los datos de noviembre, justo me refería a los datos de recaudación tributaria, estamos peor que en el año pasado. Sí, lo poquísimo que hay de diciembre también indicaría que estamos peor que el año pasado. Así que en ese sentido estamos mal porque si comparamos un mes con el mismo mes del año 2019, estamos peor. Pero estuvimos mucho peor. Y estuvimos realmente al borde del colapso, al menos esa es mi teoría. Estuvimos al borde del colapso, por ahí por abril, mayo más o menos, cuando la pandemia estaba en su peor momento, cuando, fíjese que a comienzos de abril, en un día en abril, en Guayaquil murieron, me parece que 14 veces más personas de lo normal. Eso fue una pesadilla para el país. Y en abril se cayeron las recaudaciones tributarias, se cayó el precio del petróleo a niveles negativos. Y cuando estábamos con todo esto y cuando estábamos sin un centavo en las arcas fiscales, cuando el país estaba encerrado, van y se rompen los 2 oleoductos. O sea, entre abril y mayo el país estuvo al borde del colapso. Entonces, si nos comparamos hoy con abril, mayo, junio, que fueron los peores meses, estamos mejorando. Entonces, estamos peor que hace un año, pero mejor que hace 6 meses. Esto significa que más o menos en marzo, o sea, enero, febrero de este año
y abril, mayo, junio de este año el empeoramiento fue violento y desde ahí ha habido aparentemente una cierta mejoría, pero que no ha sido lo suficiente para ponernos mejor de lo que estábamos hace un año. Por eso digo, estamos mal, pero mejorando. Suena contradictorio, pero es un tema de los horizontes temporales, ¿no? Hace un año estábamos mucho mejor que ahora, pero hace 6 meses estábamos peor que ahora. Es complejo comprender esto y es complejo además si quienes nos están mirando a través de Telesucesos de pronto están sin trabajo. Pero ¿qué posibilidades de no estar mal, sino estar mejor definitivamente lo tenemos en el 2021 cuando hay la campaña electoral? Usted dice, no hemos cerrado tan mal el año como lo podíamos pensar entre marzo y mayo, que se rompieron oleoductos, cayó el precio del petróleo, todos además encerrados, lo cual también fue y generó una serie de problemas de depresión, frustración, a nivel personal, no se diga a nivel de economía o macroeconomía, pero cómo proyectarnos y qué pasa con la incertidumbre además del tema electoral, con ya no sé cuántos candidatos, no sabemos cuántos lleguen a correr para las elecciones ahora en enero porque siguen discutiendo en el tema electoral. Bueno, a ver, yo creo que el próximo gobierno va a recibir un país que ya salió de cuidados intensivos. Ahora que estamos viviendo y ahora todos sabemos algo de medicina y cuidados intensivos y esas cosas, creo que el Ecuador que recibirá el próximo gobierno va a ser un país que salió de cuidados intensivos, pero que no está sano. El próximo gobierno tiene como gran responsabilidad volver a hacer que el país vuelva a crecer. Y eso no es fácil, no es fácil porque no va a tener muchos recursos, igual va a tener una profunda escasez de recursos, porque va a estar todavía en pandemia con toda la incertidumbre que eso implica. Pero lo que tiene es que darle al país la confianza para que podamos volver a crecer. Y ahí tenemos los ecuatorianos que tener claro que la única solución a la larga para los problemas que tenemos es que la economía vuelva a invertir, vuelva a producir y por lo tanto vuelva a crecer. No hay una alternativa. Se pueden encontrar paliativos de corto plazo para poder darle paz al país, se puede aumentar los bonos, lo cual está muy bien porque eso le da paz al país, pero a la larga tenemos que volver a crecer. Y eso en el fondo va a depender muchísimo de cuánta confianza le dé el próximo gobierno a la economía, a los agentes económicos, de que las cosas van a manejarse bien y que son 4 años en que se van a abrir oportunidades. La gente, los empresarios en el Ecuador, los grandes, los medianos, los chiquitos, los micro, son gente creativa, ¿no? Son gente que encuentra la salida a los problemas y es cuestión de dejarles en paz, no molestarles mucho y vamos a ver cómo toda esta gente encuentra soluciones para que el país pueda producir más. Pero hay que dejarles en paz, hay que asegurarles que no va a haber ningún colapso, hay que tranquilizarles que no va a haber grandes cambios tributarios, cosas por el estilo que siempre les afectan, y tratar de que este ambiente de paz y tranquilidad permita que el país se recupere. Ese va a ser el gran reto del próximo gobierno, que también va a tener que encontrar consensos en el país. El Ecuador tiene que ajustarse, falta mucho del ajuste, de todos los desajustes heredados de la década anterior. El ajuste tiene que continuar y eso requiere de muchos consensos que no va a ser fácil desarrollarlos. Usted habla de consensos y grandes acuerdos nacionales al margen de quién gane o no una elección el próximo año, pero hay muchas preocupaciones. Uno de ellos es el fantasma permanente de desdolarizarnos. Se habla del tema y hay mucha angustia en diferentes sectores de la sociedad. Por otro lado, vemos también que Ecuador tiene unas buenas proyecciones mineras, pero hay discurso antiminero y hay consultas de la provincia de la SOAY que apuntan a eliminar la minería. Entonces, ¿cómo lograr acuerdos si vemos tanto disenso? Por un lado, el tema de la desdolarización, eliminar el dólar como moneda. Por otro lado, el tema minero. Por otro lado, todos los reclamos que se empiezan a sentir o una herida también presente en el Ecuador, que es la de octubre del 2019, que no hubo acuerdos. Se firmó supuestamente un convenio entre las partes, pero cada vez vuelve a levantarse la posibilidad de que se vuelvan a generar grandes marchas de reclamos por la situación socioeconómica. Bueno, ese es el gran reto de la política entendida como el dialogar, el conversar, el llegar a acuerdos a nivel país. A ver, primer acuerdo al que debemos llegar,
la importancia del crecimiento económico. Un país que no crece es un país que está condenado a vivir en lo mismo y vivir lleno de tensiones, porque al final, si es que todos los años la producción es la misma y es la misma y es la misma, o incluso si se achica, eso genera unas tensiones distributivas terribles. Entonces, primer consenso al que hay que llegar es que crecer es importante. Segundo consenso al que hay que llegar es que el crecimiento no se va a dar porque el gobierno gaste más plata. Ya vimos lo insostenible que es eso. Un gobierno que gasta más plata es como a un atleta meterle anabólicos, esas cosas que se meten para hacerse enormes. Los atletas, claro, funciona, pero al final destruye el organismo, el organismo económico de un país. Entonces hay que entender que el crecimiento, que es la base de todo en economía, tiene que venir del sector privado. Y luego hay que entender que el sector privado tiene que compartir las ganancias con el resto del país. Hay que hacer una reforma tributaria que, por un lado, no desincentive la producción, pero por otro lado sí recaude dinero, lo cual no es nada fácil. Y hay que ponernos de acuerdo en cómo va a ser esa reforma tributaria. Yo, por ejemplo, veo al impuesto a la salida de divisas como tremendamente distorsionador. Y le veo al IVA como no tan distorsionador. No sé si el Ecuador esté dispuesto a bajar el uno y subir el otro. Estoy solo diciendo ideas de cómo podrían ser los puntos a los que lleguemos de un acuerdo a nivel nacional. Hay que achicar el gobierno. El gobierno es demasiado grande. Tenemos que llegar a un acuerdo de qué gobierno queremos tener. Porque si queremos un gobierno grandote, hay que pagar un montón de impuestos. Si estamos dispuestos a tener un gobierno más chiquito, no hay que pagar tanto impuesto. Pero hay que saber qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos tener? Y hay que ser realistas en eso. Entonces, eso es lo que tiene que el próximo gobierno, que ojalá tenga una mezcla de buenas personas con buenos políticos, logre llegar a ese acuerdo entre ecuatorianos para decir, a ver, señores, ya vivimos la utopía que no funcionó del socialismo del siglo XXI y ahora tenemos que irnos hacia algo realista y ponernos a crecer en el largo plazo y de aquí a 20 años estar mejor. Ese debería ser un poco el concepto del acuerdo al que hay que llegar. Si no lo hacemos, vamos a tener un gobierno conflictivo, un gobierno en el que toda la gente va a estar en contra, un país que no crece, es un país siempre con tensiones y con conflictos. Así que más o menos por ahí se va a mover el tema de la economía el próximo año. Como usted verá, es un panorama tremendamente incierto. Ahora, ¿cómo también comprender como ecuatorianos lo que significa la deuda externa? ¿Hasta dónde podemos endeudarnos, Vicente? ¿A dónde estamos llegando con estos temas? Que es el Fondo Monetario Internacional, que es China o que cualquier otro espacio nos facilita recursos, pero también es deuda que se tiene que pagar. ¿Cómo mirar o cómo debe mirar el próximo gobierno el tema de deuda externa? A ver, el habernos endeudado, nos hemos endeudado en el país en dos periodos distintos. Un periodo cuando el precio del petróleo era espectacularmente alto y nos endeudamos sin sentido, porque no necesitábamos endeudarnos, debimos en realidad haber ahorrado en ese periodo. Y otro periodo de endeudamiento que ha sido fuerte en los últimos años con el precio del petróleo en la lona, y que el endeudamiento ha sido una necesidad, un mal necesario para que la economía no colapse. Yo creo que es importante resaltar que la economía ahorita, si es que está peor que hace un año, pero mejor que hace 6 meses, es en buena parte porque han llegado recursos de afuera que le han permitido a la economía un poco despertar. Pero bueno, el hecho es que ahora tenemos una importante deuda. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo que yo decía hace un rato, ¿no? Hay que hacer una reforma tributaria que no desincentive la producción, pero que le dé recursos al gobierno para poder funcionar. Sin un gobierno con unas fuerzas armadas, con una policía, con unos jueces, con unos colegios públicos que funcionen bien, con un sistema de salud que ayude a la gente, no vamos a progresar. Entonces necesitamos tener todo lo que implica tener un gobierno para que el país pueda salir adelante en esta crisis. Entonces hay que llegar a un consenso entre cuántos impuestos queremos pagar y qué tamaño de gobierno queremos tener. Y hasta ahora hemos tenido muchos años con déficit. Si no me equivoco, estamos terminando el año número 11 o 12. El año número 11, me parece, de déficit fiscal consecutivo.
los últimos 11 años, del 2009 en adelante, todos los años hemos tenido déficit fiscal. Y eso significa que todos los años hemos ido acumulando deuda. Y lo que es gravísimo, porque hay años como este que hemos perdido dinero, pero entre el 2009 y el 2011 hubo años en que recibimos mucho dinero y no entendemos por qué acabamos con déficit. Bueno, claro, exactamente. O sea, entre el 2009 y el 2014 hubo unos años en que tuvimos unos ingresos petroleros espectaculares y a pesar de eso nos endeudamos. Pero nos hemos endeudado todos los años, del 2009 acá, y son 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, son 12 años consecutivos de déficit fiscal. Eso tiene que revertirse y el próximo gobierno es el que tiene que encontrar la solución entre cuántos impuestos cobra y cuánto achica el gobierno. Tiene la opción de no achicar el gobierno, mantener los gastos altos y subir los impuestos hasta ese nivel. Tiene la opción de no subir los impuestos y bajar los gastos hasta el nivel que es financiable, y obviamente tiene la opción de hacer una mezcla entre las dos cosas, bajar un poco el gasto, subir un poco los impuestos y equilibrar el presupuesto. Pero ese es el gran consenso que tienen que hacer los ecuatorianos. Tenemos que ponernos de acuerdo en qué gobierno queremos, qué impuestos queremos pagar y entender que no podemos seguir viviendo de más deuda, más déficit, y hay que equilibrar el presupuesto del Estado. Y eso es un tema muy complejo, muy complejo para el país, para todos los ecuatorianos. No es fácil decir, señores, ajustense el cinturón. Oiga, ¿y por qué tengo que ajustarme yo? Ajuste usted. Es la típica reacción de una persona a la que uno le dice, ajustese el cinturón. Yo no quiero ajustarme el cinturón. Ajústese usted, no me obligue a hacerlo a mí. Ustedes, no sé, el típico discurso, los políticos, ajustense el cinturón. ¿Por qué tiene que ser el pueblo el que se ajuste el cinturón? Bueno, ok, no importa. El hecho final es que hay que ajustar el cinturón del Ecuador. Cómo distribuyamos eso es una de las cosas, de las magias de la política. La magia de la política está en llegar a acuerdos, y ese va a ser el gran reto del próximo gobierno. Para mí, cualquiera que esté de candidato, es una persona que tiene la disposición de meterse en un tema sumamente complicado, porque el próximo presidente, no importa quién sea, va a tener un panorama tremendamente complejo, y ahí, no importa quién sea, los ecuatorianos tenemos que ayudar a la persona que esté en el gobierno, porque si no vamos a seguir en las mismas durante 20 años más, ¿no? 20 años, yo que sé cuánto tiempo. No se olvide que del anterior boom petrolero, no del boom petrolero del siglo XXI, el boom petrolero de los 70, nos tomó 20 años salir del tema ese. Tuvimos 2 décadas perdidas después del boom petrolero. Yo ruego que no nos vuelva a pasar eso y no tengamos 2 décadas perdidas antes de recuperarnos y reajustar la economía después del boom petrolero del siglo XXI. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias a Vicente Albornoz. Él es muy claro al hablar de que el nuevo gobierno necesita consensos, necesita acuerdos, necesita ajustar los presupuestos. Él es muy claro al decir, hay que analizar una reforma tributaria en donde se equilibre el gasto fiscal con la reforma tributaria y por lo tanto el gobierno planifique sus egresos de acuerdo a sus ingresos y no continuemos con este déficit fiscal que arrastramos ya durante los últimos 12 años. Hay que llegar a acuerdos, hay que buscar crecimiento del país y no continuar endeudándonos, que es un tema bastante difícil. Así es que esperemos que exista diálogo, exista grandes acuerdos nacionales y al margen de quién gane una elección ahora en el 2021, el país tenga grandes acuerdos que permitan seguir hacia adelante y por lo tanto tener un crecimiento ventajoso para todo el Ecuador. Nuevamente gracias a Vicente Albornoz y a ustedes que nos han acompañado en este espacio, que reciban muy bien el 2021, que las cosas se planifiquen, se proyecten de mejor manera que en el año tan difícil que nos ha tocado vivir en este 2020. Así es que un feliz año para todos ustedes y gracias por acompañarnos semana a semana aquí en Enfoques. Nos vemos el próximo año. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio.
Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.